Bienvenido a Insano Podcast. Insano Podcast. El podcast en el que se analiza con información, datos, entrevistas y dramatizaciones un tema desde la perspectiva del horror y lo insano, y su papel en la cultura pop, en el cine, en la historia y en la música rock y metal. Esto es Insano Podcast. Insano Podcast. Es un horror que sea nuestro oyente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a usted que está disfrutando de Insano Podcast en su tercer episodio. Hoy le tengo la que se podría llamar la casa de horror en definitiva de Estados Unidos, por todo lo que ocurrió, lo mediático alrededor de la misma y cómo se le dio la cobertura por los medios, vecinos, inquilinos, investigadores y muchas más personas interesadas desde 1974. Bienvenido. Era una madrugada de noviembre. Un joven de 23 años se levantó de su cama y fue habitación por habitación, asesinando a su familia. Al año siguiente, una nueva familia adquiere la casa, sin saber lo que le esperaba en la casa encantada por excelencia de Estados Unidos, Amityville. Debemos comenzar con un contexto geográfico, sin adentrarnos en todo lo mórbido ocurrido. Amityville es una villa ubicada en el condado de Suffolk, Nueva York, Estados Unidos, originalmente llamada Huntington West Neck South. De acuerdo con la opinión popular, el nombre fue cambiado en 1846, cuando los residentes buscaron encontrar un nombre mejor para la nueva oficina postal. Hubo una reunión que acabó en discusión, y uno de los asistentes exclamó: "Lo que necesita esta reunión es algo de amistad", para terminar llamándose Amityville. Ahora bien, la residencia específica a la cual vamos a entrar en el meollo del asunto está ubicada en el 112 Ocean Avenue. Es una casa de estilo colonial de 3 pisos, con una fachada blanca. La propiedad es rectangular e incluye 5 dormitorios, 4 baños, comedor, patio cerrado, sótano completo, garaje, piscina de agua caliente y una caseta para botes. En sí, una propiedad bastante completa. ¿Quién no estaría interesado en llevar a su propia familia a un lugar tan ideal y con tantas facilidades hogareñas? Insano Podcast. Empezaremos con la familia de Feo, quien en el año 1965 llegó a la 112 Ocean Avenue. Ellos estaban constituidos por el matrimonio de Ronald DeFeo, de 43 años, y Louis Brigante, de 42 años, y sus 5 hijos: Ronald Joseph Jr., de 23, Dawn, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12, y John Matthew, de 9 años. Ronald DeFeo trabajó como vendedor en una concesionaria de automóviles Buick en Brooklyn, Nueva York. Fue un vendedor dedicado, y su suegro, dueño de la concesionaria, se lo supo reconocer. Debido a esto,
La familia de Feo no tenía preocupaciones económicas. Por esta razón, tomó la decisión de dejar la ciudad y mudarse a una nueva residencia más amplia para su familia. Llegando a la casa, el jefe de la familia colocó en el patio delantero un letrero que decía Grandes Esperanzas, esperanzado de llevar a amigos, familiares y tener una vida plena junto a sus seres queridos, sin saber todo el horror que les esperaba. Si bien Ronald DeFeo era un hombre exitoso y simple, tenía un carácter fuerte, con arranques violentos y endemoniados, los cuales terminaban en fuertes peleas con su esposa. Los hijos también sufrían el riguroso carácter de su padre. La casa se llenó de gritos, ruidos de objetos que se lanzaban contra la pared y muchos más enfrentamientos entre todos los miembros, pero siendo Ronald el causante dada su forma de ser. El hijo que más sufrió de los arranques del padre fue Ronald Jr., o como le decía su familia, Butch, debido al bullying en la escuela por su sobrepeso y posteriormente que su padre lo humillaba por no defenderse de los matones en el colegio. Pasando de la niñez a la adolescencia, Ronald Jr. se convirtió en un joven alto y fuerte, dejando atrás ese niño en el que el padre podía descargar su ira, y enfrentándose con él fuertemente. Golpes, gritos e insultos venían de ambos lados. Los padres pensaron que sería una buena idea enviar a Butch a un psiquiatra, pero al final no sirvió de nada, ya que él mismo afirmaba que no era necesario ese tipo de ayuda. Dado esto, los padres, Ronald y Louis, cambiaron de estrategia, consintiendo y dándole más dinero en su mesada, además de regalos, llegando a que a los 14 años su padre le dio una lancha rápida que costaba $14,000. Cumplidos los 17 años, Ronald Jr. cambió su personalidad, llegando a consumir LSD y heroína, y realizando algunos pequeños robos en la zona. Un año después, el padre le dio la oportunidad en la concesionaria de autos, con el fin de hacerlo retomar su vida positivamente con una ocupación fija, aunque sin grandes responsabilidades. Se presentara o no a trabajar, el padre igual le daba una gran cantidad de dinero por semana, hasta regalándole un automóvil. El dinero que recibía por no hacer nada lo gastaba en alcohol y en drogas. A pesar de todos los esfuerzos de su madre y de su agresivo padre, el chico no cesaba de buscar pelea con ellos por lo mínimo, y los encontronazos cada vez eran más y más violentos. Cabe recalcar que los problemas eran pan de cada día, y una noche, el matrimonio estaba discutiendo en la sala principal, cuando Ronald Jr. agarró una escopeta calibre 12, cargó un cartucho, bajó corriendo y se enfrentó a sus padres. Apuntó el cañón del arma a la cara de su padre y gritó: «Deja a esa mujer en paz, te voy a matar, gordo de mierda. Eso es todo». Ronald Jr. apretó el gatillo, pero el arma extrañamente no se disparó. El padre quedó helado y observó con asombro cómo su propio hijo bajaba el arma y simplemente salía de la habitación con indiferencia. En contexto de todos los problemas y por otro lado, cómo seguían consintiendo a Butch, su hijo mayor, en 1974 las relaciones entre DeFeo padre y su hijo mayor estaban a punto de romperse. Butch seguía trabajando en la concesionaria y enojado porque no le pagaban más dinero por su escasa o nula labor, más que llegar y no hacer nada, planeó hacer un robo. El asunto fue que lo mandaron al banco a depositar $1,800 en efectivo y $20,000 en cheques. Convenció a un conocido para que lo asaltara camino al banco. Así ocurrió, y luego entre los dos se repartieron el dinero. El padre, al enterarse de lo sucedido, realizó una denuncia, y en lugar de representar el papel de víctima y dar una versión falsa,
Ronald Jr. se puso violento con los policías, y mucho más cuando estos dieron a entender que no creían su versión del robo. Ronald DeFeo padre se enojó con él otra vez y le recriminó que no colaborara con los agentes. «Tenés al diablo sobre tu espalda», le gritó su padre. Ronald Jr. no dudó y le respondió: «Gordo idiota, te voy a matar». Entonces corrió hacia su auto y se fue. Y así todo cayó en picada, llegando al final inminente. Esa noche, las cosas aparentaron calmarse. Cenaron todos juntos a las 8 de la noche. Ronald Jr. habría deslizado en la comida somníferos. Aclaración: aunque él afirmó que los había sedado, no se encontraron restos de medicamentos en las autopsias, como tampoco se hallaron signos de lucha. Al transcurso de la noche del 14 de noviembre de 1974, donde toda la familia de Feo dormía, menos Ronald Jr., que estaba en silencio en su habitación. El muchacho tenía un rifle calibre 35. Salió de su habitación y fue donde dormían sus padres. Silenciosamente empujó la puerta, se llevó el rifle al hombro y apretó el gatillo. El primer disparo desgarró la espalda de su padre y le atravesó el riñón y salió por el pecho. Ronald Jr. disparó otra vez y el proyectil perforó la base de la columna vertebral de Ronald padre y se alojó en su cuello. Para entonces, Louis DeFeo se había despertado solo para ver la muerte de cerca. Su hijo apuntó el arma y le pegó 2 tiros en el cuerpo. Las balas destrozaron su pecho y colapsaron su pulmón derecho. La sangre cubría los cuerpos. Luego del silencio por los disparos del rifle, Ronald Jr. se dirigió a la habitación de sus hermanos más pequeños, Mark, de 11, y John, de 9. Se paró entre las 2 camas, les disparó un tiro a cada uno mientras dormía. Mark quedó inmóvil y John se movió apenas el balazo le dio en la espalda, mientras que los otros miembros dormían sin saber nada de lo ocurrido. Ronald Jr. fue hacia el cuarto de sus hermanas, Dawn, de 18, y Allison, de 13. Allison se despertó justo en el momento en que Ronald Jr. le bajaba el cañón del rifle en su cara y apretaba el gatillo. Giró hacia donde estaba Dawn y su disparo le voló el lado izquierdo de la cara. Había tardado 15 minutos en asesinar a los 6 miembros de su familia. Insano Podcast. A las 6 de la mañana debía inventar su coartada. Ya duchado, afeitado y vestido, recogió su ropa ensangrentada y el rifle, volvió a Long Island y se presentó a trabajar en la concesionaria como un día normal. Ronald Jr. pasó el resto de la tarde visitando amigos y bebiendo. A las 6 de la tarde estaba con su amigo Bobby. Fingió estar preocupado por no haber podido hablar con su familia. «Voy a tener que ir a casa y romper una ventana», le dijo a Bobby. Ronald salió del bar hacia su casa, pero al rato volvió agitado. «Bob, tenés que ayudarme. Alguien le disparó a mi madre y a mi padre». Habían pasado 15 horas desde los asesinatos. A ellos se les unió un grupo de amigos y todos fueron hacia la casa de los DeFeo. Fue Bobby Kelske quien entró primero y descubrió los cadáveres en cada habitación. Luego de lo sucedido, llegaron muchos oficiales a investigar los asesinatos, junto a los vecinos a los que se les preguntó, e informaron no haber escuchado disparos, aunque algunos sí recordaron haber oído ladrar a Shaggy, el perro de la familia. Los policías se llevaron a Ronald Jr. a la cocina y le preguntaron quién creía que podía haber cometido la masacre. Sin dudar, Ronald respondió: Louis Fallini, un conocido sicario de la mafia local, que había discutido con él hacía 2 años
porque el mafioso le recriminó haber hecho un mal trabajo en la concesionaria, siendo esto una trama, debido a que un abuelo de Ronald era socio del jefe mafioso ítalo-estadounidense más poderoso del siglo XX, Carlo Gambino. Todo cambiaría en tan poco tiempo, ya que a las 2:30 de la mañana del 15 de noviembre, el policía John Chirwell volvió a revisar la habitación de Ronald Jr., encontrando un par de cajas de cartón rectangulares con la etiqueta Rifles Marlin, calibre 22 y otra calibre 35, siendo un Marlin calibre 35 el arma utilizada para los asesinatos. Cuando le tocó declarar a Bobby Kelske, el policía Chirwell confirmó que Ronald era un fanático de las armas. A las 8:45 de la mañana de ese 15 de noviembre, la policía arrestó a Ronald DeFeo Jr. Él mismo había dicho que el 14 de noviembre se había levantado a las 4 y que escuchó a uno de sus hermanos en el baño. El detective le dijo que según las autopsias, todas las víctimas estaban en sus camas muertas. El juicio contra Ronald DeFeo Jr. comenzó casi un año después, el 14 de octubre de 1975. La preocupación del fiscal Gerard Sullivan era evitar que la defensa convenciera al jurado que el acusado estaba loco al momento de los asesinatos. Escuché voces que me ordenaban matar. Esto para respaldarse en su inocencia. Sobre esta cuestión giraría la defensa del abogado William Weber. Aquel testimonio resultó absurdo para el juzgado, ya que tenían entendido que Ronald tenía un pequeño historial delictivo y coqueteaba con las drogas. El joven perdió contra la ley, la cual le obligó a cumplir una condena por 6 homicidios de segundo grado, por lo tanto, cumpliría la cadena perpetua sin libertad condicional. Llegando al 12 de marzo del 2021, Ronald DeFeo Jr. murió en prisión a los 69 años. Insano Podcast. La casa Ocean Avenue 112, actualmente su número fue cambiado para evitar la llegada de turistas y fanáticos de las historias de terror. Ahora es el 108. Después de los crímenes, la vivienda estuvo vacía durante 14 meses, hasta que fue comprada en diciembre de 1975. Aquí es donde entramos con la siguiente familia involucrada con esta residencia. George, de 28 años, era un ex-marín y que tenía una empresa de topografía, y Kathy, de 30 años, con sus 3 hijos de su anterior matrimonio. Daniel, de 10 años, Christopher, de 7 años, y Melissa, de 5 años, y un perro llamado Harry. Entre los meses de julio y noviembre, él y su esposa Kathy habían visitado más de 50 viviendas en la costa sur, antes de decidirse a buscar en Amityville. Ninguna casa de precio comprendido entre $30,000 y $50,000 reunía todos los requisitos que los Lutz querían que tuviera su nuevo hogar. George visitó la inmobiliaria Conking y habló con la agente Edith Evans. Esta le dijo que tenía una casa en venta que deseaba mostrarles y que podría hacerlo entre las 3 y las 3:30 de ese mismo día. George aceptó la invitación y condujo ahí a las 3 de la tarde. La agente Evans se las definió así: zona residencial de Amityville, 6 dormitorios, colonial holandés, espacioso cuarto de estar, magnífico comedor, atrio cerrado, 3 baños, sótano completo, garaje para 2 coches, piscina de agua caliente y amplia caseta para botes. Pedían $800,000 y se les escapaba del presupuesto que tenían en mente, pero la casa era una ganga teniendo todas esas facilidades. Hay un pequeño rótulo con el nombre adjudicado a la casa, el cual puso su anterior propietario: High Hopes, grandes esperanzas. El dueño anterior de la casa colgó aquel cartel,
como ironía del destino, por las grandes expectativas que tenía sobre su vida al comprar la casa. La familia Lutz, al ser informados de los asesinatos ocurridos meses atrás, se mostraron escépticos, y ellos mismos lo mencionan así. George dijo que, después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo matan las personas. La familia logra pasarse a la casa en diciembre. Un amigo les recomendó bendecir la casa dado todo lo que pasó previamente. Así pudieron contactar con el padre Ralph Pecoraro, siendo viejo amigo de George. Cuando el padre llegó, comenzó a bendecir la casa y en una de las habitaciones, específicamente el cuarto de costura, el padre sintió un descenso extremo de temperatura y seguido escuchó una voz siniestra que le dijo: «Fuera de aquí», junto con una cachetada invisible. El padre Pecoraro se estremeció, siendo esta la primera manifestación ocurrida con la familia Lutz como nuevos inquilinos. Esto, el padre se lo guardó hasta mucho tiempo después que se lo comentó a George. El padre continuó bendiciendo la casa, y cuando terminó, rechazó la propuesta que le había hecho Katy de quedarse a comer en su casa, solo comentándoles que no pasen mucho tiempo en esa habitación, y al comentarles esto, salió lo más rápido posible de la casa. Tras la bendición del padre, los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanza, como ordenar cajas, trastos, organizar ropa, mover cosas del lugar y demás tareas. Al acabar el día, Katy y George acostaron a los niños y ellos se quedaron en la sala. George alimentaba el fuego con leños porque notaba un frío invernal, aunque el termostato estuviese a una temperatura superior a 20 grados. A las 11 de la noche, George y Katy se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín, y entonces se fijó que en la caseta de los botes se escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a su cama a las 3:15 de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó a esa misma hora. George se despertó la siguiente noche asustado por un fuerte ruido. A pesar que había revisado todas las puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta, y la puerta se abría y cerraba continuamente haciendo un ruido ensordecedor. La puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes, pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo se hubiera despertado él, pues la puerta tuvo que haber hecho un gran ruido. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. Eran las 3:15 de la madrugada. En los siguientes días se notó un cambio en George, físico como emocionalmente, dejando de afeitarse sin cuidado y en lo emocional siendo muy frío con los miembros de la familia, llegando a tener un pequeño parecido a Ronald DeFeo Jr. Insano Podcast. Durante su estancia en la casa, Katy tuvo varios incidentes por los que quedó psicológicamente marcada. De hecho, Katy mencionó en una de las tantas entrevistas que tuvieron que desde el primer día se escuchaban cosas, llegando a presenciar actividad paranormal al mismo tiempo en los 3 pisos de la casa. Uno de aquellos
fueron los fenómenos de levitación. Durante noches no consecutivas, George se despertó y vio a su mujer flotando. El primer día, al flotar, su rostro se había cambiado y parecía una mujer de 80 años. Las arrugas habían marcado su rostro y su pelo estaba completamente blanco. Al despertar, Katy fue corriendo al baño y al mirarse en el espejo se desesperó. Ella y su marido estaban horrorizados. Por suerte, las arrugas se fueron yendo y al día siguiente no quedaba rastro alguno del extraño suceso. Y el segundo día de levitación, Katy quedó marcada por unas quemaduras que iban desde debajo de su pecho hasta el pubis. Dichas marcas eran de un color extremadamente rojo y al tocarlas ardían. Además, soñaba que toda su familia era asesinada con un rifle por la noche, o que una mujer mantenía relaciones sexuales con un amante, en la misma cama en la que Katy dormía. Más tarde, Katy descubrió que la mujer con la que soñaba era la difunta Louise DeFeo y que, efectivamente, había tenido un amante secreto. Sus sueños se repitieron una y otra vez. Otro de los fenómenos vividos por Katy eran supuestos contactos sobrenaturales, ya que solía pasar bastante tiempo en la cocina, ya fuera cocinando, como limpiando, o simplemente pasando el rato. Durante sus largas estancias en la cocina, Katy habría sentido dos contactos sobrenaturales distintos. Una vez se encontraba tomando un café cuando empezó a oler un perfume barato y dulzón. Entonces sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros y luego le cogía suavemente por la cintura. Y el otro de sus contactos también comenzó con aquel olor a perfume barato y dulzón. La situación era parecida. Katy estaba lavando los platos y sintió como dos personas distintas le presionaban. Pero esta vez no era cuidadosamente, sino brusca y enérgica. No solo la madre y el padre fueron víctimas de la casa, ya que su hija Missy empezó a hablar con un caprichoso amigo imaginario, un cerdo llamado Jody. Jody parecía hablar con ella a todas horas. Un día, mientras estaba en el jardín, George vio a Missy en la ventana de su habitación. Detrás de ella, en la oscuridad de la misma, pudo entrever una figura gigantesca, remotamente parecida a un cerdo. Cuando subió corriendo hasta su habitación, George encontró a Missy durmiendo plácidamente en su cama. El amigo de Missy intensificó poco a poco sus exigencias. Un día le dijo a la niña que no le gustaba su madre. Jody le había dicho a Missy que antes vivía un niño en su habitación, pero se puso muy enfermo y murió, pero que podía jugar con él. Al escuchar esto último, Katy se horrorizó y le preguntó a Missy por dónde se había ido Jody. La niña señaló hacia la ventana y cuando Katy miró, había un cerdo enorme lanzando gemidos horribles. Katy se puso a gritar histérica y George se alarmó y subió. Él también vio al cerdo y entonces cogió una silla del cuarto de la niña y la arrojó por la ventana. Jody empezó a gritar y se fue corriendo por la nieve. La niña hizo un dibujo de aquel ser corriendo en la nieve y Jody también le dijo a Missy que nunca abandonaría la casa. Una noche, George y Katy vieron una figura de ojos rojos mirándolos a través de la ventana de la planta baja. Cuando se acercaron para ver qué era la figura, notaron que se parecía a los dibujos que Missy hacía de Jody. Seguido de esto, él mismo se alejó gimiendo y se ocultó
entre los árboles. Yodi es, según los demonólogos, un ser demoníaco que se manifestó en forma de cerdo, ya que allí sacrificaban animales. El cerdo parecía estar casi permanentemente en la casa, pues podía comunicarse con Missy seguidamente. Un día, George y Katy bajaron al sótano de la casa. Vieron unos tablones clavados en la pared. Creyeron intuir algo. Al arrancar los tablones, se toparon con una pequeña habitación, de poco más de 1 metro cuadrado, con las paredes pintadas de rojo. Un pequeño pozo en el centro desprendía un olor nauseabundo. Aparentemente, Ronald DeFeo solía matar pequeños animales en esa instancia. Entre esos, pequeños cerdos. En 2 ocasiones, en el 112 de Ocean Avenue, la casa de Amityville, apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de estar por primera vez. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos del hogar. Y la segunda vez sería el último día que pasaron en la casa, debido a que George y Katy oyeron gritar de pánico a sus hijos. Cuando llegaron a la habitación de los pequeños, estos les dijeron que alguien había salido reptando de debajo de la cama. Cuando se asomaron al exterior, pudieron ver claramente a una figura blanca, encapuchada y de rostro deforme bajar las escaleras con parsimonia y desaparecer en la oscuridad de la planta baja. George y Katy cogieron en brazos a sus hijos y abandonaron la casa inmediatamente en plena madrugada, dejando todas sus pertenencias en el interior. No volvieron a ella jamás, ni siquiera para recuperar sus cosas. La vendieron a pérdida, muy por debajo del precio que habían pagado solo unas semanas antes. El caso llegó a interesar incluso a los Warren, un matrimonio de parapsicólogos muy conocidos en todo el mundo, ya que en 1976 decidieron visitar el lugar para investigar sus presuntos demonios, acompañados por reporteros de un canal de televisión local. Realizaron sesiones de espiritismo que les permitieron hacer varias grabaciones y fotos. Una de estas fotos es la de un niño que, según se cree, sería el hijo de la familia que falleció en la casa. Esta foto y demás material fotográfico lo puede encontrar en insanopodcastcr.blogspot.com. Lorraine Warren no tenía idea de qué había pasado en las habitaciones, pero cuando entró en la habitación de Ronald DeFeo, se paró en el marco de la puerta y salió diciendo que no podía entrar en esa habitación, porque había un gran mal y mucha opresión, como si estuviese sintiendo lo que sintió Ronald DeFeo, aseguró Laura Didio, una periodista de investigación que cubrió el caso a finales de la década de los años 70. Ella añade que la propia Lorraine confesó que el caso de Amityville había sido el más terrorífico de su carrera, incluso asegurando que ese lugar era lo más cercano del infierno que quería estar en su vida, y no pensaba cruzar ese límite. Insano Podcast. Mucho tiempo después de todo lo sucedido con la familia Lutz, Caroline y David D'Antonio compraron la propiedad en 2010 por $950,000 e hicieron un importante esfuerzo para la renovación. En verano del 2016, la casa se puso en venta una vez más, después del fallecimiento de David D'Antonio. Salió de nuevo al mercado con un precio inicial de $850,000 y finalmente se vendió en febrero del 2017 en $605,000. La casa ahora cuenta con una nueva dirección,
la 108 Ocean Avenue y con una tranquilidad en la residencia de Amityville desde que los nuevos propietarios entraron en escena. Lo que se cree es que esto da indicios positivos, que la casa podría estar desechando, por fin, su oscuro pasado. Diez películas según IMDb, Internet Movie Database, sobre Amityville. Terror en Amityville 1979 con 6.2 puntos. George y Kathy Lutz, un matrimonio que, con los 3 hijos de Kathy, se mudan a una casa grande donde se cometió un asesinato en masa. Comienzan a experimentar manifestaciones extrañas e inexplicables que tienen fuertes efectos en todos los que viven o visitan la casa. Diga. Hola, Katy. Soy el padre de Lani y tengo algo muy... Papá, quiero ir a mi casa. Amityville 2, La Posesión 1982 con 5.6 puntos. Un matrimonio con 4 hijos, Sonny, Patricia, Mark y Janice, se muda a la casa de sus sueños, pero hay una habitación en el sótano que parece tener una influencia maléfica en la familia. Y envíanos al ángel de la guarda para amar, proteger y defender a todos los que habitan esta casa. Mi dormitorio, padre. Mi cama también. Amityville 3D, 1983 con 4.2 puntos. Un reportero escéptico se muda a una casa supuestamente embrujada para comprobar si los fenómenos sobrenaturales de los que habla la familia Baxter son reales. Pronto se da cuenta de que todo lo que ha escuchado es De todos modos, me absolutamente parece cierto. irónico que este monumento a la paranoia y al miedo se convierta en el hogar de mi nueva vida. ¿Vas a empezar a escribir tu libro? Voy a intentarlo. Bien, señorita, ¿qué habitación eliges? Bueno, creo que esta. Me gusta, es muy interesante. Vendida la señorita Susan Baxter por un enorme abrazo. Amityville 4, La fuga del diablo, 1989 con 4.4 puntos. Las fuerzas demoníacas de la casa de Amityville se trasladan a una antigua lámpara que se dirige a una remota mansión de California donde el mal manipula a una niña manifestándose en la forma de su padre muerto. Now I believe that the evil in that house could transmigrate into that lamp. I saw Daddy last night. It was a dream. Or another house. Or another person at the earliest opportunity. Honey, you startled me. Yeah, you definitely got something jammed down here. Amityville 5, La maldición de Amityville, 1990 con 3 puntos. 5 personas pasan la noche en la casa embrujada de Amityville y pronto se ven aterrorizados por una variedad de fantasmas, insectos venenosos y apariciones fantasmales. ¡Gatito! Oye, estás en el sótano.
¿Quién está ahí? Padre. Padre. Está aquí, padre, le presiento. Eres tú. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Amityville 1992 con 4.7 puntos. Un arquitecto lleva a casa un misterioso reloj antiguo, sin saber que está embrujado por la presencia demoníaca de la casa de Amityville. Pronto, el reloj comienza a alterar el tiempo y el espacio y a poseer a los miembros de la casa. ¿Estás ahí? Es más peligroso. Cada minuto que pasa, con cada hora que pasa, el peligro acecha. ¡No! Este reloj, además de medir el tiempo, lo deforma, lo distorsiona y lo rompe en pedazos. Esto es auténtico. Minuto a minuto, la seducción se convierte en obsesión. Vamos a jugar a un bonito juego. Amityville, una nueva generación, 1993 con 3.3 puntos. Un viejo espejo de la casa de Amityville llega a la casa de un joven fotógrafo, donde la presencia demoníaca no tarda en manifestarse para causar más muertes y caos. One advantage of murdering your entire family, you're sure to inherit everything. It's in your blood. I want to help you. Get the hell out of that shit. Come on, man. It's probably not loaded anyway. Amityville, la casa de muñecas, 1996 con 4.3 puntos. Una casa de muñecas para niñas, que es una miniatura de la infame casa embrujada de Long Island, es regalada a una niña, donde el mal demoníaco pronto sale a causar más terror. It was the house of their dreams. Can you believe it? We're finally here. Look at this neat box. But looks can be deceiving. I think it's magical. Don't worry so much. Just gotta let things happen. When an innocent family released the spirit of evil, Did your dad build a house on this burnt down lot? they are trapped in time For some reason I felt right at home in this house. and haunted by a vicious curse. The Amityville Horror Remake 2005 con 5.9 puntos. Unos recién casados son aterrorizados por fuerzas demoníacas después de mudarse a una gran casa que fue lugar de un espeluznante asesinato en masa un año antes. Hubo un crimen, un asesinato. ¿En la casa? Varias personas, una familia. Las casas no matan a las personas. Por una casa y una familia perfecta. Amityville, El Despertar, 2017, con 4.8 puntos. Una madre soltera desesperada se muda con sus 3 hijos a la famosa casa de Amityville, supuestamente embrujada, para intentar utilizar sus oscuros poderes para curar a su hijo en coma. Las cosas salen terriblemente mal. ¿No te acabas de mudar al 112 de la avenida Ocean? ¿Qué ocurre? ¿Te dedicas a perseguir a la gente? ¿Qué? No. ¿Reconoces la casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? Todo el mundo lo sabe. En 1974, la casa impulsa a Ronnie DeFeo a matar a toda su familia. Se encontraron anoche, asesinadas a tiros. ¿Por qué no me hablaste de esta casa? Solo es una historia de fantasmas, cielo. Esta casa va a ser buena para nosotras y para vuestro hermano. Insano Podcast.
informado a usted de este top de películas referentes a Amityville, las cuales también están posteadas en el blog insanopodcastcr.blogspot.com junto con imágenes de la casa y lo sucedido en ella, continuamos con la agenda cultural para este fin de mes de noviembre y diciembre 2023. Película Black Friday, estrenada 17 de noviembre. Tras un Black Friday en el que se producen disturbios que acaban en tragedia, un misterioso asesino aterroriza Plymouth en Massachusetts. Película La Ermita, estrenada 17 de noviembre. Esta cinta aborda los festejos de un pueblo vasco que homenajean a los enfermos de la peste que fueron encarcelados en una ermita. Esto provoca que la pequeña Emma intente comunicarse con el espíritu de una de las niñas. Película Pesadilla en la calle 34, estreno el 5 de diciembre. Un misterioso Papá Noel llega a la calle 34 para rememorar 3 historias de terror interconectadas que harán que nunca vuelvas a ver igual la Navidad. Película Sed Incontrolable, estreno el 8 de diciembre. Jess, una enfermera separada, quien se muda junto a sus hijos a una antigua granja, donde el más pequeño es mordido por un perro. Esto expandirá una misteriosa infección provocada por la mordedura. Agradecer a Sofía Bermúdez y Héctor Gómez por la participación en el episodio. Créditos e información sacada de tn.com, Wikipedia, Infobae, Hotdown.es y Expediente Amityville. Me despido. Soy Carlos Adler y ha sido un horror que usted nos haya acompañado en este tercer episodio de Insano Podcast. Y nos escuchamos la próxima vez. Insano Podcast.